Caminos a la moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. La moda es identidad, cultura, lenguaje. Te conectamos con la industria de la moda. En el capítulo de hoy, Fashion Tribe, está con nosotras Jimena Corcuera. Jimena tiene reconocimientos por todos lados, tiene experiencia profesional y experiencia académica en varios países. Ha trabajado en España, ha estudiado en Francia y en España, ha trabajado para Disney Latinoamérica, siendo manager creativo de distintos países de la TAM en la parte de licencias. Ha tenido experiencia también en Swarovski, ha presentado sus diseños ya después de la experiencia corporativa que tuvo, ya con su marca homónima de Jimena Corcuera. Ha presentado sus diseños en Tokio, ha aparecido en revistas de varios países y ha tenido reconocimientos de grupos como Fashion Group y otros grupos a nivel internacional. Esta entrevista estuvo increíble y de verdad espero que la disfruten y que apapachen mucho lo compartida que fue Jime con su experiencia, porque en moda no siempre, como ella dijo al final de la entrevista, no siempre es fácil ir más allá del pantallazo. Entonces espero que atesoren todo lo que platicamos y que se lleven por lo menos una lección que puedan aplicar hoy. Fashion Tribe, ella es Jimena Corcuera para Caminos a la Moda. Hola Fashion Tribe, ¿cómo están? Oigan, estoy aquí con una invitada increíble. Yo sé que eso les digo de todos los invitados, pero no tienen ni idea de lo mucho que curamos quiénes son las personas que se sientan aquí a platicar con ustedes. Así que hoy tenemos aquí con nosotras a Jimena Corcuera y ella nos va a platicar de muchas cosas que ha hecho ya en la industria, pero me encanta que este perfil, sobre todo, lo que quiero que desglosemos o que desmenucemos hoy es cómo es que puedes hacer cosas para otras marcas al inicio de tu carrera y luego, sí, crear algo que te resuene solo a ti. Entonces, Jime, cuéntame cómo estás. ¿Estás lista? Sí, listísima. No, Fe, primero gracias por el espacio y por contemplarme para esto, entonces, pero lista para platicar y para compartir. Me encanta. Oye, siempre empezamos la entrevista con la pregunta, ¿cómo empezó tu camino a la moda? Entonces me gustaría que me contaras cuándo en la vida de Jimena es que empezó ese interés hacia la industria o cuándo de alguna manera tú lo sepas o te lo hayan empezado a contar ya conforme fuiste creciendo, dónde fue que inició esa curiosidad y cuando dijiste que te querías dedicar a la industria, ¿qué fue lo que pasó a tu alrededor? ¿Estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo? Se inició una sesión en la sala para debatirlo. Cuéntame un poco de eso. Realmente en mí nunca hubo un interés por moda, o sea, eso es lo que a mí me pasó, como que yo nunca fui la persona que tuvo claro que quería estudiar moda, nunca fui alguien que se rodeó de un ecosistema en donde había algo que tuviera que ver con moda a mi alrededor y que yo lo tuviera claro. Lo que sí tuve fue que yo crecí en un entorno muy creativo, mamá pintora, papá arquitecto y rodeada de un mundo de disciplina, como multidisciplinario entre las amistades de mis papás, estuvieron también como agregados de cultura, me tocó también ciertos cambios de países, pero al final siempre rodeado de un entorno cultural y de personas dedicadas a diferentes disciplinas artísticas. Y desde ahí siempre tuve una habilidad manual y un interés por las cuestiones creativas. Y dentro de una exploración de un juego, dentro de un lenguaje, dentro de lo que yo estaba explorando desde niña, siempre estuvo presente el textil y la ropa, pero nunca en un entendimiento de moda. Yo nunca me acerqué a la moda teniendo claridad que quería pertenecer a una industria, que quería ni siquiera ser parte de algo que yo relacionara con moda. Para mí solamente era como una plataforma más de exploración y de juego y de entender y relacionarme con el mundo. Como que para mí nunca fue, inclusive creo que yo estuve muy peleada, me costó mucho tomar la decisión de querer estudiar moda porque había un sesgo muy grande y porque el entendimiento que yo tenía de esa industria era algo con lo que yo me sentía completamente ajena o inclusive rechazaba, ¿no? O sea, como que cuando yo tenía asociado diseño, no sabía si quería industrial, gráfico, artes plásticas o inclusive carreras administrativas, o sea, yo sí estuve entre, porque yo tengo como dos lados muy fuertes, uno creativo y uno un poco más gerencial y más numérico, entonces tenía como esa parte, pero moda me costó muchísimo como ponerle nombre y verlo con claridad, porque en mi cabeza moda era solamente este mundo como muy frío, muy banal, muy superficial, de un ambiente como
extremadamente difícil, un poco elitista, y a mí la verdad es que todas esas palabras como palabras nada más me generaban un rechazo total con esas palabras, por lo menos en mi cabeza me parecía totalmente contradictorio a lo que yo creo que soy como persona, ¿no? Entonces me costó mucho darme la oportunidad de descubrir que moda no es nada más eso, y claro que hay, como en todos lados, claro que hay esa parte, y claro que hay de haber gente que solamente es desde ahí, como en todas las otras disciplinas, pero al final sí hay y habemos muchos otros creativos que retoman y trabajan la moda desde muchos otros lados, ¿no? Y que la industria es una industria en su totalidad de lo que implica la palabra industria, y hay muchas formas de relacionarse y de crear moda o de vincularse con moda, ¿no? Entonces, yo no tuve realmente un sesgo familiar de mi familia interna, o sea, de mi familia nuclear, digamos, o central. Nunca hubo un rechazo desde estudiar moda porque, pues, mis papás creativos los dos, ¿no? Y relacionados con estos mundos, y vieron también como mi interés. O sea, yo desde que tenía yo creo que unos 10, 12 años, tomé clases de costura, no porque quisiera hacer ropa, solo como que había algo que me llamaba la atención. Me metí a clases de quilting, eran puras señoras de 60 y yo que tenía como 12, ¿no? O sea, siempre hubo como esta cosa de aprender a usar y a trabajar con el textil y desde ahí crear cosas, ¿no? Y a veces ropa, a veces objetos, a veces textiles, a veces pintura, a veces lo que fuera, pero sí como una exploración del textil. Y cuando ya decido estudiar moda fue porque sí me hacía ruido. Al final del día yo creo que las cosas siempre están, ¿no? O sea, como que ya que volteas para atrás dices, ay, siempre, ¿no? O sea, siempre estuvo, pero siempre estuvo en una idea de una plataforma o de un lenguaje para jugar. Nunca desde una claridad de yo quiero ser diseñadora de moda, porque en mi cabeza representaba ser un diseñador de moda en ese entonces, ¿no? Y en 2011, decido, como que hay una feria de universidades y me topo con Janet Klein, ¿no? Y me acuerdo que me dijeron, ven a hacer como si fuera un open house, no sé cómo se llama, el de las universidades, ¿no? Como las puertas day, abiertas, ¿no? Ajá. Exacto, como ven y para que conozcas y tal. Y yo me acuerdo que me hacía un ruido que no te puedes imaginar, y lo hablé con mi mamá, y mi mamá fue la que me dijo, a ver, o sea, deja de hacerte bola. Si te llama la atención, ve, pruébalo. Si te quieres meter, métete. Y si no te gusta, te sales. En mi contexto, ¿no? Hay gente que yo entiendo que no, a lo mejor el apoyo familiar, las circunstancias no necesariamente a veces te permiten decir, bueno, pruébalo y si no pasa nada, ¿no? O sea, lo entiendo. En mi caso, gracias al apoyo de mi familia y lo que hubo en ese momento, sí estaba la posibilidad de tomarlo desde esa como opción, ¿no? De saber, la puedes regar, ¿no? Creo que es muy valioso y nadie nos dice, la puedes regar, ¿no? No tiene que ser la decisión de tu vida, sí tiene que ser el punto de partida que escojas. Y desde ahí creo que yo me metí y me volví loca, o sea, como que dije, ¿qué es esto? Descubrí un mundo que no conocía, descubrí también muchas otras formas justo de acercarse a moda, muchas otras personas que tienen diferentes perspectivas y maneras que están muy, muy lejos de gente superficial o banal o esta perspectiva que yo tenía, y que para mí fue como abrir los ojos de la realidad que existe y la riqueza que existe en un mundo y una industria como la es la de moda, ¿no? Oye, y entonces, ahora que nos platicas esto de este evento de puertas abiertas en el que estuviste, ¿qué fue lo que viste ahí adentro que dijiste, ok? ¿O qué fue lo que, después de que saliste de esa experiencia, qué fue lo que pensaste que dijiste, ok, voy a darle este chance, además del empujón que ya traías de tu mamá? Yo creo que fue un poco todo. O sea, al final del día creo que cuando tú traes una necesidad y de pronto resulta que encontraste un espacio donde las materias están pensadas alrededor de tus intereses, donde el tipo de espacios están pensados en cosas que quieres explorar, en donde la materia que usamos, creo que en ese entonces eran unas Wacom, tuvimos que hacer ahí unos diseños y te das cuenta también de una habilidad. Y sí me pasó que la carrera me abrió las alas en muchos aspectos, ¿no? O sea, como que yo me di cuenta y dimensioné un interés, un talento, una pasión que yo traía, ¿no? Entonces, creo que yo nunca había encontrado un espacio que alimentara tanto mis intereses desde ahí, ¿no? Y creo que fue como muy rico descubrir que existía un espacio y un nombre de una carrera que englobaba tantas cosas y donde yo podía como encauzar todo lo que quería hacer. Mi familia nuclear no, o sea, o central, no sé cómo se le llame, no, yo nunca recibí como ni siquiera un tambaleo, ¿no? En mi familia extendida sí, y de pronto comentarios de gente, ¿no? Que yo entiendo que a veces vienen de los mismos miedos,
pero sí eran como comentarios de pues sí, ¿no? De decirte que ibas a ser costurero y repito, ¿no? No porque costurero sea un trabajo malo ni mucho menos, al revés, yo creo que tiene muchísimo y es una persona clave en toda la ecuación, pero al final como que el tono en el que te lo decían era como minimizar, ¿no? Como hacer chiquito el hecho de que tú querías diseñar y querías hacer ropa y entender en la industria como si el otro día vi un reel que decía, ¿no? Cuando tú dices que te dedicas a moda, baja 20 puntos tu IQ, no porque bajes, sino por esa percepción. Como que decía, parece como si el hecho de que tú dijeras que estudiaras moda haga en la otra persona que te menosprecie o que te vea como, esta persona que es medio hueca, ¿no? O que es medio superficial, o porque sí hay una lectura de industria, tristemente hay una lectura desde ahí, ¿no? Y creo que es mucho más. 100%. Entonces sí entiendo de pronto estos comentarios que desafortunadamente sí me llegaron a pasar, pero aún así pues ahí estuve. Yo pues lo que creo es que mientras sea algo que te apasione y encuentres la forma, siempre hay maneras de vivir de lo que te gusta. O sea, yo sí verdaderamente lo creo, ¿no? Y creo que más hoy que hay tantas cosas y hay tantas formas de monetizar y de hacer y de proponer y de ver por dónde le buscas y le rascas, ¿no? Y creo que cuando tienes una vocación y tienes la intención y la perseverancia, porque ningún camino es fácil, que es lo que de pronto creo que las redes sociales nos han hecho creer, que parecen estas historias de éxito que de la noche a la mañana se construyeron, y yo creo que ningún camino es fácil. Hacer contenido es súper complicado, tener una identidad es complicada, definir nada más que hasta dónde, ¿no? Cualquier trabajo tiene su gracia, pero de hacer un trabajo que no te guste a pelearte la vida por algo que te apasiona y que quieres construir como tu día a día, pues sí me parece la diferencia, ¿no? Y platicaba contigo que este chico que me salió el otro día igual en redes, ¿no? Que es un chico que es barbero, me parece que es brasileño, y él salía como en su estudio, en su barbería, y lo que hizo fue que empezó a cambiar para ayudarle a la gente y desarrolló como una técnica en la que la gente, por ejemplo, que tiene alopecia, que tiene enfermedades, que se quemó, ¿no? Y perdió el pelo, hace todo un proceso de trabajo con ellos y les devuelve el pelo, literal. Entonces les hace como todo el diseño del pelo y se los coloca. Y lo que tiene en sus redes son casos y casos y casos y casos y casos y casos de gente que ha ayudado, que parece algo tan sencillo como el pelo, pero en una situación de enfermedad, en una situación de seguridad personal, en una situación de vivencia, se vuelve una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, tú puedes ser tan cualquier barbero de la tierra, como si es algo que te apasiona y que puedes llevar a otras escalas y que quieres construir una vida a partir de eso, dimensionarla, ¿no? Y dimensionarte a partir también de tu trabajo y de las experiencias que tu trabajo te va a obligar a acompañar en lo que quieres vivir. Entonces yo sí creo que hay 1000 formas de hacer lo que te gusta y de vivir de eso, ¿no? Hay que encontrarlas y hay que ser perseverante y hay que tener esta cosa de decir otra vez, pero eso solo lo haces cuando realmente te mueve, ¿no? Cuando no hay otra opción de a qué más dedicarte en tu vida. En el ajetreo de llevar una marca de moda, a veces se nos olvida lo importante que es pausar para aprender y para respirar. Y claro, para inspirarnos. Por eso, cada 15 días te escribo una carta. Sí, una carta, no un correo cualquiera. Esta carta está pensada para que te tomes 15 minutos contigo misma, contigo mismo y para tu negocio. En ella te comparto aprendizajes, herramientas, recursos, para que tú también los tengas a la mano y sigas aprendiendo. Porque como dueños de negocio en la industria de la moda no hay chance de que dejemos de aprender y sobre todo aplicar y entender cómo podemos aplicar lo que vamos aprendiendo. Es totalmente gratis y es mi manera de acompañarte a tu ritmo en este camino de crear y construir una marca de moda con propósito. Si como dueña de negocio de moda te quieres sumar, solo tienes que inscribirte y comenzar a recibirlas. Puedes ir al link que te dejamos en la descripción para que te inscribas o ir directamente a servicios.marketingalamoda.com/carta. Suscríbete y date ese espacio que tu proyecto se merece. Oye, y cuando ya tomas la decisión de estudiar, terminas la carrera, ¿por qué no inicias desde el inicio una marca propia? ¿Y qué pasa en la parte de tus primeros empleos que al final te vas dando cuenta de cosas que dices, ¿saben qué? O sea, como que sí quiero crear algo que tenga el sello de Jimena por X, Y, Z.
Para mí, por ejemplo, creo que nunca estudié pensando en el final, ¿no? O sea, creo que ahorita, por ejemplo, en mis alumnos, es que viven, desde el día 1 están con la ansiedad de saber qué quieren hacer y en dónde quieren estar y con qué. Y yo les digo, es que es proceso, no te puedes brincar el proceso. Queremos atajos todo el tiempo para el proceso y el proceso, no hay atajos para tu proceso, es así, lo tienes que vivir porque el proceso es lo que te va a dar esa retroalimentación de por dónde va tu carrera, por dónde no, qué te gusta, hacia dónde sí, ¿no? Porque a veces tenemos una idea de ciertas pautas, de decir, no, diseñador de moda, esto, ¿no? Y ya que vives el día a día de un director creativo, dices, me quiero morir, no es para mí, ¿no? O sabes que me volvió loca, me encanta. O sabes que no, es por aquí, es editorial, es fotografía, es, ¿no? Entonces, creo que de entrada yo nunca empecé con esa presión. Yo disfrutaba tanto el hacer y lo que estaba aprendiendo en ese momento, que lo que yo quería era comerme el mundo en ese momento, ¿me explico? Yo quería meterme a todos los concursos, quería hacer todos los proyectos, quería aprender todo lo que pudiera, sin necesariamente tener una claridad total de qué, ¿no? O sea, como que yo creo que agradezco desde ese sentido mi ignorancia del momento de ni siquiera traerlo en el radar, porque creo que eso me hizo como solo concentrarme en exprimir todo lo que yo estaba haciendo al 100, o sea, que nada dependiera de mí, que lo que yo quería seguir viviendo, como pelearlo, ¿no? Y pelearlo en mi forma de hacer las cosas. Creo que cuando yo salgo, como que para mí fue una inercia muy fuerte desde que entré a la universidad. O sea, yo entré y luego como yo creo que el hambre que yo tenía alimentó un ritmo, esa es la realidad. Y yo nunca tuve un sabático, nunca tuve un día de descanso, nunca tuve, o sea, como en el sentido del laboral o de universidad, ¿no? O sea, nunca trabajé dentro de la universidad como en el tiempo en el que estuve. Sí proyectos, sí cosas, pero nunca como un trabajo fijo. Pero cuando salí, yo salí por un plan bicultural y del plan bicultural acabó y al día siguiente yo ya estaba en prácticas laborales y se me acabaron y al día siguiente yo ya estaba trabajando. O sea, nunca tuve como un lapso de vacaciones. Sí. Nunca. Entonces, porque yo tenía tanta hambre que siento que se genera una inercia en la que yo creo que cuando tú estás todo el tiempo en movimiento, a lo mejor no todas las puertas se van a abrir, pero estás todo el tiempo, yo creo que como abriendo tantas cosas que con que una se abra de 10, pues ya tienes una retroalimentación todo el tiempo y algo que te va jalando, ¿no? Era como, vamos a hacer un proyecto, y yo, ok, hacía el proyecto, y luego del proyecto salía otra cosa, y luego de la otra cosa salía otra cosa, ¿no? Y entonces se van conectando, y creo que me pasó un poco así, ¿no? Como que yo peleé la universidad, de la universidad se conectó el bicultural, del bicultural se conectó la posibilidad de entrar a prácticas por una persona que yo había conocido en un intercambio, y luego de las prácticas, luego por mis ganas de quedarme, porque yo me fui a España y me quería quedar allá, y mis papás ya no podían apoyarme a los 2-3 meses que estaban las prácticas, entonces buscando oportunidad, pero de otra persona que ya había conocido antes, me salió un trabajo y entonces al final me logré quedar 2 años y medio y luego vine a una beca y de esa beca me llamaron para el trabajo de Disney. La beca al final yo ya no la pude aplicar porque me implicaba otras cosas en el momento de gastos que no podía, pero al final como que todo fue amarrándose, entonces para mí fue como pelear lo que yo quería vivir en ese momento y lo demás fue como aceptar y dimensionar y exprimir todas las oportunidades que me vinieron y que esas mismas oportunidades fueran a su vez como abriendo más cosas, ¿no? Y que el trabajo que tú haces hable por ti, que creo que es la única forma en la que esas cosas pasen, cuando tu nivel de exigencia, de puntualidad, de formalidad está en el máximo, ¿no? Y creo que de esa forma no va a haber persona que no te recomiende porque tú das el ancho, porque tú cumples, porque tú llegas, porque tú, ¿no? Entonces creo que a mí como que sí fue una carrera que se alimentó sola de alguna forma, muy peleada, pero sí fue como ir más bien recibiendo, colocando y peleando más, ¿no? Entonces creo que fue un poco desde ahí. Yo ya llevaba 2 años más, digamos, en Disney. Y cuando se da un cambio ahí interno en Disney, cambiamos también en la agencia a otros clientes. Y cuando se hace este cambio, como que yo ya traía la espinita de poner o de hacer algo propio. No sé si en mi cabeza era como la dimensión de la marca, creo que solo era como
la necesidad de hacer algo o tener un espacio en donde yo pudiera hacer algo mío, ¿me explico? Y donde pudiera otra vez como que volver a diseñar algo sin los limitantes de un cliente o ¿no? O sea, como estas restricciones que de pronto, pues sí, trabajas en una empresa y trabajas para otros clientes o estás con otros retos, ¿no? De otras compañías que aprendes muchísimo, pero pues no necesariamente tienes el espacio creativo para lo que a ti te gustaría en ese momento, ¿no? Entonces, creo que se fue dando de alguna forma. Creo que por otro lado, sí, yo creo que nunca me voy a arrepentir. Para mí me pareció inconscientemente la mejor decisión, porque sí creo que cuando sales directo a emprender, te falta muchísimo proceso. O sea, te falta mucho darte en la torre, te falta mucho realidad, te falta mucha realidad de industria, te falta mucha visión de negocios, te falta mucho proceso, que la verdad es que cuando puedes vivirlo a partir de empresas que ya tienen una infraestructura, que ya tienen departamentos, que ya tienen, y aparte de eso puedes ahorrar, y aparte de eso puedes, si la riegas, pues no la riegas, la verdad, con tu presupuesto con tu de dinero, emprendedor, claro. ¿no? Entonces, sí creo que se vuelve, si tú tienes claro que quieres tener una marca futuro, a lo mejor alinea las decisiones de en dónde trabajas, ¿no? No trabajes en cualquier lado, trabaja en proyectos o en cosas que sean o que alimenten lo que vas a querer construir el día de mañana, que el día de mañana sean experiencias que enriquezcan tu visión de diseñador, que enriquezcan tu perspectiva de negocio, que enriquezcan tu entendimiento de una campaña comercial o de marketing, que enriquezcan, ¿no? O sea, tu capacidad de liderazgo, o sea, que puedas como identificar qué herramientas de tu cajita de herramientas necesitas reforzar o necesitas complementar para que el día de mañana puedas tener un emprendimiento que prolifere, ¿no? O sea, que realmente puedas empujar ese negocio y que no sea como, ¡ay, no! O sea, le puse todo y lo troné y luego otra vez y aparte, porque puede ser muy cansado, ¿no? Y cuando estás empezando y aparte es tu presupuesto, si ese es el caso, y aparte no tienes esa experiencia, pues sí, va a haber una curva de aprendizaje a costa de tu dinero, de tu tiempo y de tu energía mental, emocional, física, que puede ser de otra forma y posiblemente esa forma también ser más asertiva, ¿no? Vas a hacer contactos diferentes, vas a hacer mundo de relaciones, vas a conocer otros espacios que de pronto una empresa con un bagaje mucho mayor pues puede abrir para ti y luego ya desde un ecosistema de emprendimiento tienes una visión mucho más rica, ¿no? O sea, no la construyes al 100 desde tu emprendimiento, lo construyes desde otros lados y luego lo puedes aplicar de otra forma. Entonces, sí, creo que para mí ya cuando llegó la etapa de emprender fue como, ay, sí, sí quiero. Y te estoy hablando que ha sido de muchos trancazos, sigue siendo de muchos trancazos. O sea, está lejos de ser como la versión de la empresa que a mí me gustaría que seamos todavía. Ahí vamos, pero te estoy hablando que yo fui una persona, o soy una persona que ha sido extremadamente intensa, extremadamente de dar el extra, de aprender todo lo que he podido, de haberme buscado estas oportunidades, de haber trabajado en una empresa internacional, de haber vivido en otro país, de haber regresado y trabajar para Disney, de haber dirigido esa parte. Y aún así, con toda esa experiencia, me ha costado muchísimo poder llegar porque moda tiene unos específicos de industria. Y esos específicos de industria, a veces no es tan fácil llegar a esa información o a esa experiencia, ¿no? Y es muy segmentada también a veces o ramificada o fragmentada en realidades de cada país, en realidades de cada rubro, en los 1000 proyectos, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula mágica para ninguna marca, creo que hay ecosistemas y estructuras de negocio que funcionan de manera colectiva, pero creo que todas las estrategias detrás son de cada proyecto y poder llegar a ese entendimiento de tu proyecto, pero también del ecosistema en el que va a funcionar, tiene su tiempo, ¿no? Entonces, sí ha sido un camino y sigue siendo un camino de seguir, ¿no? Moldeando, modulando, pero ya mucho, mucho mejor, mucho más encaminado que hace muchos años, pero definitivamente creo que empezar a partir de otras empresas y después poderlo llevar a una visión de negocio y a un proyecto personal, me parece que es el mejor camino. Claro que se puede hacer al revés, pero creo que implica otras cosas. Sí, 100%, todo tiene como su trade-off, sus renuncias y sus ganancias. Ahora que me platicas esto, siento que ya diste unas pinceladas de lo que te quiero preguntar ahora, pero para que cerremos esta parte de la experiencia corporativa, me gustaría que nos dijeras
de esa experiencia que tuviste en Disney Latinoamérica, ¿qué era lo que hacías en tu día a día que hoy te sirve en tu día a día? No que lo hagas idéntico, pero como esas habilidades que hoy puedes traslapar a lo que haces hoy en tu día a día. Si quieres para la parte solo de Jimena Corcuera o si quieres también para la parte de lo que haces hoy en Cedin. Si yo veo para atrás, yo creo que todas mis experiencias de trabajo, o sea, desde las prácticas laborales que alguna vez hice en Agatha Ruiz de la Prada, hasta mi tiempo de trabajo en Creamodite, que fue esta empresa española, hasta ahora el tema de Disney, hasta los proyectos. La realidad es que creo que sí, todo acabó embonando en un proyecto que tengo hoy y también en mis capacidades para dirigir la carrera, ¿no? Creo que en el tema de Disney, por ejemplo, algo que alimentó muchísimo es lo que yo hacía en Disney yo empecé como manager creativo, así se llamaba el puesto, o gerente creativo. Yo llevaba la dirección creativa para Chile y Argentina. Después me dieron Ecuador, digamos que fue como esos 3 países y finalmente nos dividieron, digamos, la dirección regional entre otro compañero y yo y llevábamos todo lo que era producto de consumo para adulto, Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, para todas las empresas que tenían contratos de licenciamiento, ¿no? O sea, que trabajaban con las licencias de estas compañías o de esta compañía y sus ramificaciones, ¿no? Y hacían producto de todo, o sea, desde ropa, calzado, accesorios, electrónicos, mobiliario, ¿no? O sea, eran como todos los contratos desde un Walmart, o sea, desde la parte masiva hasta los contratos Halo, que eran como los contratos de marcas de lujo, ¿no? Entonces, era para mí lo que implicó, o en el día a día lo que yo hacía era desde alinear, por ejemplo, la visión comercial que a mí me daban o la visión de dirección de cómo se tenía que ver un producto de adulto a nivel global con la visión de Disney, y luego yo alineaba tendencias, alineaba también necesidades de la localidad, tropicalizaba la información, alineaba calendarios de temporalidades, por ejemplo, del año, pero también de lanzamientos de películas y de un montón de cosas, ¿no? Entonces era como alinear toda la información para dar una dirección creativa a todos los equipos de trabajo de estas empresas y luego poder supervisar las propuestas que iban a hacer, que entraran en los lineamientos, que entraran en los estándares de Disney, que los tiempos coordinaran, por ejemplo, con lineamientos de etiquetado y de marketing que se nos marcaban, eventos, propuestas que tuvieran que ver con posicionamiento. Entonces, eran como muchas áreas, pero para mí fue un proceso súper rico porque fue conocer cómo funcionan desde la parte masiva hasta la parte de lujo en muchas de sus escalas, desde Chile, Argentina, Ecuador, pedazo de Brasil, México, y entender un poco las segmentaciones, ¿no? O sea, cuáles son las marcas de lujo que tenemos en Latinoamérica que realmente tienen bases de diseño en Latinoamérica, ¿no? Porque Gucci o estas grandes casas, pues no, la parte de diseño no está en Latinoamérica, ¿no? Estará la parte de marketing, están las tiendas, obviamente, pero realmente los trabajos que hay son visual merchandising y asesor de ventas y otro tipo de empleos porque la parte de diseño no está. Entonces, ¿quiénes son estos diseñadores que podrían ser este sector de lujo a nivel Latinoamérica, ¿no? O qué tipo de productos se fabrican, o en el caso de la parte masiva o de mid-tier, cuáles son los alcances, qué tipo de empresas nacionales o locales, digamos, o nacionales, pero me refiero en cada uno de estos países, se tienen, qué tipo de productos, cómo se ve un producto, un bestseller en Chile, ¿no? Cómo se ve un bestseller en Colombia, cómo se ve un bestseller en México, porque los factores culturales son completamente distintos, ¿no? O sea, en Chile teníamos propuestas y los colores casi siempre eran muy neutros, ¿no? O sea, lo que se vendía mejor, a lo mejor era el azul marino, gris, beige, blanco, naranja, ya era así como una cosa muy estrafalaria, pero arriesgada. Sí se va a vender, exacto, más arriesgada. Pero luego por otro lado estaba, no sé, un Colombia o un México, ¿no? Que somos muchísimo más estridentes. En Colombia el animal print, o sea, para tirar para arriba, entonces de pronto tenías pijamas de Mickey Mouse en colores neón con animal print y decías, ¿de verdad esto? Y pues bueno, pues es el cliente, de modo no, cumplió los lineamientos, ok, sí los cumplió, bueno, pues apruébaselo, se lo aprobabas y resulta que era la pijama más vendida, ¿no? Y decías, pues es que sí, o sea, hay muchísimos segmentos de mercado, hay muchísimas variaciones del producto y el Mickey de Chile no es el Mickey de Argentina, ni es el Mickey de México, y las temporalidades iguales, la aceptación también de las películas, ¿no? Lineamientos, por ejemplo, de cosas que están pasando a nivel como contextual, ¿no? De valores que estamos viviendo como sociedad y cambios generacionales, y desde ahí inclusive lineamientos que empezabas a ver en las películas que trataban de probar, ¿no? Y a nivel de producto también. Entonces, para mí fue muy enriquecedor como visión, ¿no? O sea, creo que lo que me abrió fue un campo de visión, de entender un poco más
todas estas realidades de la industria, porque yo creo que hasta ese momento no me había tocado trabajar con tantas empresas, con tantas diversidades de productos y de realidades y de tiempos y de todo, ¿no? Entonces, esa parte me pareció como muy, muy interesante. También sí otras formas ya a nivel personal de entenderme, ¿no? Porque yo siempre he sido como, me gusta disfrazarme, hay cosas que son parte de mi personalidad y que de alguna forma yo siempre había dicho, uy, no, un puesto directivo siempre en mi cabeza, ¿no? Siempre tiene que ser esta persona súper solemne, súper seria, no, y más siendo mujer, la verdad que de pronto tiendes, ¿no? A tener que sentir que tienes que hacer esta extra, ¿no? Este extra para que se te tome de la misma forma. Y creo que algo que pude tener la oportunidad por el maravilloso equipo de trabajo que tuve en ese momento y las personas con las que trabajaba y para las que trabajaba en ese momento, de explorar otra perspectiva de liderazgo y de poder tener un ecosistema en donde me permitieran de pronto hacer burradas o disfrazarme o ponerme unas pantuflas de Star Wars y estar en la oficina con las pantuflas y al mismo tiempo ser la misma persona súper profesional, súper perfeccionista con mi trabajo, súper puntual, ¿no? Y saber en qué espacios puedes hacerlo y en qué espacios no. Y creo que para mí también fue una forma bonita y diferente de entender esa formalidad y esa manera en la que yo me siento más cercana y que también veo en mi esquema de liderazgo de hoy, ¿no? Y veo en la manera en la que me presento y la manera en la que he aprendido que las dos pueden existir, ¿no? Puedes ser esta persona súper profesional, con una forma de hablar y de presentarte como muy formal con la gente con la que trabajas, con estos niveles como de profesionalismo y de perfeccionismo hasta cierto nivel, y al mismo tiempo ser la persona que juega y al mismo tiempo tener un ambiente relajado con la gente que trabaja para ti, pero que sigan exigiéndose, que sigan cumpliendo. O sea, creo que ahí hay un balance que para mí ha sido interesante ir explorando, ¿no? Hay otras empresas en las que también he aprendido otras cosas, ¿no? Visiones también de diseño más experimental, de gestión de proyectos, de planeación también de eventos, ¿no? Y de proyectos que hoy llevo en día, de alianzas. Trabajando en España tuve que hacer muchos proyectos que implicaban bajar fondos y generar alianzas y ver desde dónde y entender intereses para ver cómo podíamos colaborar, y eso definitivamente es algo que sigo aplicando hoy, ¿no? Entonces, la verdad es que todo te nutre, al final todo es parte de tu historia, poquito, mucho, por eso siento que es métete a fondo, ¿no? O sea, ensúciate las manos de lodo a fondo, vas a hacer un monito, pues hazlo, pero hazlo bien, ¿no? O sea, porque eso es lo único que te va a dar el bagaje para después saberlo de primera mano, que nadie te lo cuente, o exprimirlo de tal forma en la que, ok, a lo mejor no te vas a quedar 5 años en ese trabajo, pero los años que te hayas quedado, que te dejen, ¿no? O sea, que te dejen para seguir construyendo. Entonces sí creo que para mí ha sido muy rico en general las etapas de mi trayectoria, y sí veo todas, o sea, veo pedacitos de todas en lo que hago hoy, en muchas escalas. Oye, y tengo 2 preguntas para cerrar contigo la entrevista. ¿Cómo lideras hoy en Jimena Corcuera? Y ¿hacia dónde ves la marca en el sentido de ves que va a ser o quieres, buscas, tienes la visión de que sea una marca a 5 años, a 10 años, a 30 años, a 50 años, que la puedas heredar, que se muera contigo? ¿Cómo lideras hoy Jimena Corcuera y cómo ves desde ese liderazgo que tienes hoy en día hacia dónde quieres llevar la marca? O sea, ¿qué es lo que tienes? No quiero decir 100% claro escrito en piedra, pero cuando haces la parte de la visión, de sacar la cabeza del día a día, ¿hacia dónde ves? Fíjate que la parte del liderazgo, por ejemplo, hoy para mí ha sido todo como un proceso de descubrimiento, como que hubo una pauta en la que yo me caché haciendo como el by the book, ¿no? Si tengo esto, tengo que tener esto, y tengo que ser así, tengo que tener esta estructura. Okay. Y hubo un momento en donde yo me preguntaba y decía, ok, estoy construyendo esta base. Si esta base se dimensiona, ¿es una vida que quiero? O sea, yo quiero un día a día de esa base que estoy construyendo. O sea, quiero una oficina donde vaya a haber un corporativo con un montón de gente que va a depender de mí, con una empresa de este tipo. O sea, ¿qué quiero? Porque yo estoy decidiendo qué raíces voy a poner para esa empresa que quiero construir. Y si esas raíces están puestas en una estructura que no voy a querer vivir como estructura el día de mañana, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces,
¿qué estoy haciendo para mí? ¿Qué estoy haciendo para los demás? Porque posiblemente lo que yo quiero como estructura de libertad de vida lo quiere mucha otra gente, ¿no? Entonces, como que yo decía, bueno, prefiero romperme el coco e ir en contra de la manera de estructurar una empresa lo más descentralizada posible, que sí va a tener que tener ciertas estructuras base, pero lo más descentralizado posible, porque como vida, a mí sí me interesa tener una vida donde no me consuma mi trabajo las 24 horas, donde si yo quiero viajar pueda viajar, donde si quiero trabajar de manera remota pueda existir. A lo mejor no todo el año voy a poder trabajar de manera remota porque hay particularidades del negocio que se tienen que atender de una forma física, pero ¿cómo puedo generar una estructura que acompañe la vida que quiero construir como como vida completa, ¿no? O sea, no nada más como el trabajo que quiero, sino el trabajo como un acompañamiento y un motor para la vida que quiero construir para mí y para lo que quiero dejar también para otros, ¿no? Entonces, desde ahí lo que hemos tratado de ir mutando desde hace 2 años es justo una estructura más descentralizada. Yo realmente fijo, nada más tengo ahorita una empleada fija que trabaja conmigo de manera remota. Tenemos una bodega en Ciudad de México que desde ahí distribuimos y tenemos un taller pequeño en Monterrey donde trabajamos ciertos días con un muestrista que estamos empezando a trabajar con él, con algunos becarios que están aprendiendo conmigo y con la única persona que tengo de planta que es la que trabaja en Ciudad de México. Los demás son por proyecto, ¿no? Se van contratando por proyecto. Tenemos aliados ya de gente que hemos ido construyendo una relación de mucho tiempo y que a mí me interesa desarrollarlos conmigo, ¿no? O sea, tenemos una persona que yo le tengo mucho cariño que se llama Gaby, que es una gran costurera de muchísimo cuidado, con la que hemos ido haciendo una relación preciosa, y creo que es una persona que tiene muchas ganas de crecer y de hacer cosas, ¿no? Y de pronto es como, bueno, si tú tienes ganas, yo también tengo ganas, veamos la manera de yo apoyarte y de ir construyendo una relación en la que yo ya sepa que cuento contigo, pero yo también hacerme cargo de lo que me toca a mí para que tú puedas dedicarme el tiempo, porque yo no te puedo exigir que me dediques tiempo si yo no te puedo dar un calendario de trabajo seguro, yo no te puedo dar un pago seguro, ¿no? Y un pago que sea justo. Entonces, también desde un emprendimiento ha sido como ir modulando, ir entendiendo transiciones, ¿no? De dónde estamos, qué es lo mejor que podemos hacer hoy, hacia dónde queremos ir y cómo construir esas realidades que vayan dándole más estructura a la marca, y que la gente que esté en la marca, así seamos 2 o 3 personas, seamos 2 o 3 personas que puedan vivir bien de la marca, que se puedan desarrollar, pero que también puedan tener una buena calidad de vida en todo el sentido, no nada más de su trabajo, sino de proyectos que quieren hacer, de tiempo con sus familias, de espacios sanos, de relaciones de respeto, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la idea. Estamos todavía en muchas transiciones y estamos estructurando mis esquemas de liderazgo. Yo soy extremadamente empática, como que para mí yo voy a tratar de ser, en lo que tengo que estar para ti, lo más estricta. O sea, si yo tengo que llegar de manera puntual, voy a llegar puntual, o te voy a avisar que algo me sucedió antes, para entonces que puedas saber que yo voy a llegar un poquito más tarde y que si tenemos que ajustar para no hacerte esperar, lo voy a hacer, ¿no? Obviamente hay errores humanos, pero trato de que sean los menos, porque me parece un respeto con la gente en general, ¿no? Claro. O sea, el tiempo de la gente, el trabajo. Yo no te voy a exigir que me entregues en tiempo si yo no te estoy dando las herramientas para que me entregues en tiempo. Si hay algo que a mí falta de mi lado para que tú cumplas, yo voy a tener que ajustar, porque esa es mi responsabilidad de empresario, ¿no? Decir, oye, yo no te voy a dar la misma fecha de entrega cuando yo me tardé en entregarte 3 semanas más el material. O sea, no tiene sentido, ¿no? No es tu responsabilidad, tú no estás incumpliendo, estoy incumpliendo yo, ¿no? Entonces, desde ahí, la que se tiene que hacer cargo de su incumplimiento soy yo, ¿no? Entonces, para mí ha sido como, no es una regla, no es un estándar, para mí es un liderazgo humano en el que sí, no es personal, es como decir, oye, si tú no llegas puntual al trabajo, me estás amarrando las manos, porque por más que yo quiera trabajar contigo, no me funciona una persona, no puedo mantener en mi plantilla o no puedo mantener en mi día a día de trabajo una persona que no llega puntual, porque necesito a alguien que llegue puntual. Entonces, si tú llegas puntual y cumples con eso que te toca a ti, que es una condición que yo necesito para yo poderte mantener, entonces perfecto, ¿no? Pero si tú no incumples con esto, no por mala onda, lo que voy a tener que hacer es conseguir a alguien que cumpla con esto, porque esto es necesario para el negocio, no es personal, solamente es necesario, ¿no? Entonces, para mí es
como hablar las cosas muy de frente, ser muy clara con lo que necesito y con lo que también dar, pero también ser muy responsable con la parte que me toca a mí para hacer que la gente cumpla con su trabajo y con lo que estoy exigiendo. Y desde ahí también hacerme cargo de mi liderazgo, ¿no? De decir, oye, si yo no estoy estructurando de manera correcta, pues a lo mejor el becario va a estar confundido, a lo mejor a esta persona le van a faltar herramientas para hacer su chamba y cumplir con lo que le estoy pidiendo. Entonces, para mí es un ir y venir entre un ambiente de respeto, un ambiente también de trabajo sano, que nos podamos reír, que si pasó algo, porque a veces hay cosas de fuerza mayor, no sé, Sí, falleció tristemente el hermano de Gaby, y paramos la producción. O sea, yo sí le dije, yo entiendo, ¿no? Pero entiendo que hay cosas y ahorita hay deadlines, pero yo no puedo hacer trabajar a alguien en una etapa en la que está completamente en duelo, ¿no? O sea, le tenemos que dar unos días porque la persona no puede, no está bien, y que tenga esos días, tampoco le puedo dar meses, ni le puedo dar, porque también ahí tienes que ir mediando con lo que necesitas, porque no te puedes tampoco sobreresponsabilizar de los demás, pero al final sí es como, ok, desde un lado humano, pues no, falleció esta persona, Gaby, no, tómate unos días, ¿cuándo necesitas? Ok, nada más, ayúdame nada más a reajustar la fecha de entrega para yo tenerlo claro y hablo con los distribuidores, ¿no? Pero creo que de pronto este tipo de cosas en las que puedes mediar, de entrada creo que generas espacios de confianza en los que la gente se siente con la libertad de poderte decir cuando está pasando algo. Por otro lado, el que tú respondas de la misma manera en la que exiges, creo que también genera un compromiso de la gente contigo, y la que no, para mí es así de fácil, sabes que no me funciona, no estamos trabajando de una manera en la que me funcione, no puedo, muchas gracias, y ya, ¿no? Y están amigos tan contentos como siempre, a lo mejor me funcionarás para proyectos, pero este esquema no me funciona, ¿no? Entonces, para mí creo que es ese mix entre poder tener un liderazgo muy humano, en donde la gente se sienta soportada, donde sienta que es un ecosistema sano, donde haya una lógica de lo humano, de decir, oye, le dio COVID, tiene la prueba de COVID, ¿para qué la voy a ir a hacer? Ir al IMSS a que me entregue, o sea, claro, no tiene sentido, ¿no? O sea, como que así al IMSS a que te el claro que no, o sea, como que siento que hay cosas que se vuelven protocolarias, pero de pronto rayan en no tener esas consideraciones cuando estás trabajando con gente. Somos una industria de gente construida por gente, para gente, ¿no? Entonces, creo que sí poder tener esta mezcla entre puntualidad, perfeccionismo, exigencia, ¿no? O sea, como dar el extra y amarrar y trabajarle duro todos, pero al mismo tiempo ser una persona que también responde, que también trabaja en conjunto con ellos, que también te ven echándole ganas, que eres justa con las cosas, que si cumples, o sea, si prometes algo, lo cumples, y que si hay alguna situación que se presente, la clarificas. O sea, como que creo que para mí estos dos bloques han sido muy importantes, ¿no? Y han sido como muy claves en ir encontrando maneras de trabajar con las que yo también esté a gusto, porque yo no soy de otra forma, ¿no? Entonces, para mí volverme este jefe impositivo, no tienes que estar a gritos, pues qué vida tan horrible, voy a tener que de acuerdo. A jaloneando gente, ¿no? Yo prefiero trabajar con gente que no necesite ser jaloneada, y desde ahí construir un equipo, y a lo mejor me voy a tardar en encontrar a esa gente, pero prefiero al final del día tener 2, 3 personas que yo ya sé que trabajan con esas mismas éticas de trabajo, y que entonces podemos construir de muchas formas, ¿no? Entonces, y con la marca, pues la realidad es que creo que ahorita justo lo que estamos mutando con la marca es justo a profesionalizarla todavía más, ¿no? Creo que hay muchas cosas muy padres que hemos construido, al ser una marca que está todo el tiempo en la intersección entre arte, moda, activismo, encontrar un modelo de negocio correcto, encontrar fuentes de financiamiento correctas, encontrar el discurso correcto, ha sido muy complejo porque no es un proyecto como otros, ¿no? Tiene cosas de funcionamiento de moda, tiene cosas de funcionamiento de arte, tiene cosas que hay que desglosarlas para entender por dónde podemos comunicarlas o gestionarlas. Entonces ha sido todo un proceso llegar a entender como cuáles son los particulares del proyecto y cómo abordarlos de la manera correcta para hacerlo crecer. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es justo como llevarlo a una estructura de negocios, ¿no? O sea, como que creo que ya después de tantos años hay muchas cosas que hemos ido haciendo y tratando de estructurarlos de la mejor forma desde negocios, pero sí habían específicos de industria y formas de funcionar, y que de pronto estamos como repuliendo, haz de cuenta, como volviendo a alinear todo, identificando qué nos está faltando, qué se está atorando,
y reanalizando esta parte para hacer como una marca como la tenemos hoy, pero mucho más asertiva, para que realmente sea un proyecto sostenible a futuro, ¿no? No nada más en la parte conceptual, en los proyectos maravillosos y en los apoyos, sino también en una estructura que genere ingresos que permita que el proyecto se sostenga y se sostenga bien, ¿no? Y que eso también sea parte de la ecuación, porque tiene que ser, ¿no? Entonces, en eso estamos. A futuro lo que yo veo y lo que a mí me gustaría es poder tener una marca que sí sea un proyecto sostenible, que tenga números tangibles, reales, mantenibles, que pueda tener un alcance que nos permita con esos números poder sostener ecuaciones donde todavía podamos dar más apoyos, donde las exposiciones sean más constantes, donde siempre podamos mantener esta intersección entre moda, arte y activismo, y no seamos un proyecto que se tuvo que sacrificar a una demanda de un mercado que lo sostuvo y acabar haciendo solo playeras o alguna cosa que resuelva esa parte comercial, sino encontrar las herramientas correctas para que la raíz del proyecto, que yo creo que es lo más bonito que tiene el proyecto, que es tocar historias, compartir historias de la gente, ser una plataforma para visibilizar realidades y realidades que nos conecten, que nos relacionen, que nos reflexionen y que desde ahí podamos generar cambios sociales importantes, pueda realmente dimensionarse, ¿no? Que a la larga no seamos nada más una tienda de ropa en un centro comercial, sino seamos un proyecto que la gente vaya a ver, que la gente hable de él, que la gente conozca, se eduque, lea cosas, comparta otras historias, cambie algo en la manera en la que la gente percibe otras realidades o percibe a otras personas, y que eso logre hacer de alguna forma un tejido, vamos a decir, social más entrelazado, o pequeños cambios. Al final del día, pues sí nos den de entrada, pues eso, ¿no? O sea, un negocio, porque tiene que ser un negocio, porque si no, no hay manera tampoco de generar todas estas otras posibilidades, pero sí que no sea un negocio que al final del día tuvimos que comprometer como los pilares principales o el objetivo por el que nació, que es básicamente usar moda y arte para fines de activismo, ¿no? Y que más bien la parte de negocio sea una herramienta que ayude a dimensionar todos esos objetivos de la manera correcta y hacer más, siempre hacer más. Wow. Ay, Jimé, siento que fueron 5 minutos los que platicamos. Voy a pasar a la parte de las preguntas rápidas para que cerremos este episodio. Así que la primera pregunta, que normalmente es la que se quedan pensando un poquito más, aunque es la más sencilla, en términos de palabras, en una sola palabra, ¿cómo definirías la moda de tu país? Pausa de agüita para que piense palabra. La moda de mi país, diversa. Y compleja. la otra pregunta, compleja, ok. Sí, compleja. Creo que compleja no habían dicho, diversa sí. Compleja. Dale. Y la segunda pregunta que te quiero hacer de las preguntas rápidas es, sabiendo que la naturaleza de los podcasts es que son como una cápsula del tiempo, porque sepa Dios cuándo los van a encontrar o cuándo los van a escuchar, ¿qué te gustaría dejarle a las personas que están escuchando este episodio? Puede ser un consejo, puede ser un libro, una película que te gustó, puede ser de moda o puede no ser de moda, o sea, nos han dejado de todo. ¿Qué te gustaría regalarle a las personas que llegaron hasta acá? Ay, lo dije hace poquito en un discurso de una graduación, lo digo en el mejor sentido. Ok. Yo creo que lo que les deseo, una vida sin anestesia, pero sin anestesia en el sentido de que todo lo que venga, venga y venga bien, ¿no? Y que nos atrevamos a dejar de vivir la vida desde el miedo y desde las expectativas y desde la pena, porque el miedo y la pena no sirven para nada más que para darte un balazo en el pie, esa es la realidad. Creo que hoy es un mundo difícil de gestionar, porque sí creo que la parte de internet y de redes sociales es un arma de doble filo, es algo maravilloso por un lado y que abre muchas posibilidades, pero también creo que ha marcado unas pautas que han hecho que la gente se congele y que han hecho que la gente le dé terror el fracaso, le dé pánico estar en ojo ajeno, dejen de probar, ¿no? Le dé miedo solo probar. Y creo que alguna vez lo leí, decían como, ¿por qué en Latinoamérica? No es que no haya innovación, pero lo hablaban como, era un libro ya viejo, ¿no? Y decían como innovación en Latinoamérica, ¿no? Y hablaban como de estos ecosistemas en donde el error se aplaude. Y son ecosistemas de muchísima innovación, porque el error genera proceso y el proceso genera cambios importantes para llegar a soluciones que de otra forma no llegan. Y creo que
mientras vivamos en un mundo y en una sociedad en la que todo se señale y todo es un error y todo se viralice desde algo tan sencillo como hacer algo mini o un error que pudo haber sido de un día de una persona que estaba pasando un muy mal día y que desde ahí se vuelva un monstruo, creo que lo que hace es congelarnos, y creo que congelarnos nos va a dejar estáticos siempre, sin avances, sin posibilidades, sin atrevernos a nada, sin generar movimiento. Y sí creo que lo que más necesitamos es eso, es solamente atrevernos a hacer sin miedo, o con miedo y pena, pero hacerlo, ¿no? O sea, para que desde ahí podamos generar otras pautas que permitan que los ecosistemas se den, que permitan que la diversidad salga a la luz, que permita que la gente se aviente a ponerse cosas raras porque está explorando identidad, ¿no? No porque lo van a señalar o porque son símbolos de estatus o de círculos sociales, sino porque lo que estamos haciendo es una búsqueda de identidad. Creo que viene un año muy fuerte y muy importante para México. De muchos lados hay muchos estudios que están hablando, lo que estamos viviendo también a nivel político lo está señalizando y lo está señalando de alguna forma. Y creo que sí tenemos que darnos a la tarea de dimensionarnos de alguna forma, ¿no? Y de atrevernos, solo atrevernos a hacer las cosas, a hablar, a decir, a subir, a proponer, a regarla, solamente a regarla, ¿no? Y que ese regarla nos dé procesos, y nos dé procesos que nos den pautas para crecer y para desarrollar. Entonces, eso les desearía y eso les diría, que nada nunca quede en ellos. Si quieren vivir algo, todo es posible, todo cuesta y cuesta un friego, pero el mundo es de los necios y de la gente que está dispuesta a talachárselos hasta que lo logre. Entonces, si la moda o lo que quieran hacer es la única opción que tienen para una vida que quieren construir, dense la tarea de construirla, cueste lo que cueste, el tiempo que sea, con los procesos que sean necesarios, y tarde o temprano llega, siempre llega. Pero sí es estar así una y otra y otra, con los fracasos, con las caídas, y atreverse, y con pena, y otra vez vas, y con miedo, y otra vez, y al final del día volteas para atrás y te das cuenta de la cantidad de herramientas que construiste a golpe avisa, y a una y otra, pero sí te enriquece, y sí llega. Entonces, yo creo que eso, creo que poder tener gente que esté dispuesta a comerse el mundo, y que construyamos un mundo de necios, de muchos ni muchas necios, y necias y necios. Me encanta. Oye, Jimé, híjole, te agradezco porque fuiste súper vulnerable, encontraste en este espacio seguridad psicológica, y eso es genial porque todo lo que nos trajiste hoy viene desde compartir tu experiencia, y estoy segurísima de que muchas cosas van a resonar con toda la Fashion Tribe que escuche este episodio, y no solo que tengan el mismo camino que tú, sino que estén enfrentando obstáculos, retos. Este tema del negocio que nos compartiste, a veces parece que si apareces en ciertos medios es porque ya tienes todo resuelto, y en realidad, como tú dijiste, es un proceso. Entonces, de verdad te agradezco demasiado, y estoy segura de que las personas, espero que quien escuche este episodio te escriba si encuentra algo útil que acoja de lo que tú dijiste, para agradecerte también personalmente, porque de verdad estuvo bárbara esta conversación. Así que cuando quieras, Marketing a la Moda es tu casa. No, te lo agradezco mucho. Sabes que a mí me parece muy valioso las conversaciones sinceras, ¿no? Francotas, como que creo que en moda hay mucho, no sé en otros rubros, me imagino que también, pero en moda veo de pronto como muchos estos pantallazos, ¿no? Y creo que nos sirven los pantallazos, porque al final del día todos estamos atrás viendo cómo hacer funcionar nuestros proyectos y nuestros sueños, y hay cosas que, como dices tú, parece que hay ciertas plataformas que dices, uy, no, este ya la rompió, ¿no? O en redes parece que todo está perfecto, y por detrás estás vuelta loca viendo cómo hacer tus negocios, resolviendo la muestra, ¿no? Entonces, esa es la realidad, y son procesos y son reales, y dan mucho que crecer. Entonces, me da mucho gusto que este haya sido un espacio bonito, que espero que enriquezca, que ayude. Toda la gente, incluida obviamente tú, estoy súper abierta, yo feliz de platicar, de conocerte, y ojalá esta sea una de muchas conversaciones, no nada más por aquí, sino en la vida. Y la gente que me quiera contactar, yo estoy siempre abierta y feliz de platicar, de dar un consejo, de lo que quieran, una recomendación o solo escuchar. Entonces, nada, muchas gracias por el espacio y por abrir también estas conversaciones. Estás escuchando Caminos a la Moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. Te conectamos con la industria de la moda.